Perfecto, entonces les habla Santiago Lombana. Hoy de parte del grupo de mi gastroenterología los estamos invitando a hablar del síndrome de intestino irritable. Vamos a presentar Juanita Romero, Julián Serrano y yo, y nuestra intención es que este síndrome de intestino irritable sea una excusa para hacer una introducción a los desórdenes del cerebro y intestino. Así que lo primero que quiero preguntarles es si alguna vez ustedes han sentido sensaciones, tales como las mariposas en el estómago cuando ven a alguien que les gusta, o si cuando han tenido una emoción fuerte, sea positiva o negativa, o que hayan estado muy contentos, eufóricos, o que estén tristes, o bravos, o asustados, han sentido algún tipo de síntoma gastrointestinal, han sentido, por ejemplo, distensión, gas, náuseas, dolor de barriga. Por lo menos yo recuerdo alguna vez que me atracaron saliendo de mi casa y tan pronto terminó el atraco, llegué corriendo a mi apartamento y lo primero que recuerdo es que lo único que sentía en ese momento era que quería vomitar. Y ese tipo de relaciones tan fuertes entre el estado emocional y el estado de la salud gastrointestinal han inquietado a la humanidad desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Sí? Realmente desde la antigüedad existen conceptos de que nuestra salud gastrointestinal es central para la salud mental y espiritual. Entonces encontramos teorías como la de los chinos o como de los indios en los Ayurveda, donde nos hablan de los chakras y nos hablan acerca de cómo digamos, el chakra solar que se encuentra en todo el centro del cuerpo, en el abdomen, pues es uno de los más importantes y es fundamental. Pero y también reconocemos, creo que esto a partir de los ejemplos anteriores, es que el estrés fisiológico y psicológico induce que el tracto gastrointestinal responda por medio de cambios, ya sea en el hábito o en la consistencia de las heces, dolor, distensión y otros síntomas. Como dijimos, pues, una dispepsia. Así que los avances en la ciencia en los últimos 2 siglos, particularmente en áreas como la psicología, la psiquiatría, la neurología y la gastroenterología, nos han permitido definir el porqué de esos fenómenos a nivel fisiológico y patológico. Y ese porqué se llama el eje cerebro-intestino. Valga la redundancia, es un eje que relaciona bidireccionalmente, es muy importante esta palabra bidireccional, al cerebro con el intestino. O sea que el sistema nervioso le aporta continuamente información al tracto gastrointestinal y el tracto gastrointestinal le aporta continuamente información al cerebro. Pero presentado así parecía que uno estuviera hablando de cualquier aparato nervioso periférico, ¿no? Pues es un nervio, entonces la diferencia es la diferencia y se acabó. Y valdría entonces describir que fuera no sé, el plexo solar. Pero eso sería una mentira. Sería una sobreestimación muy burda y bárbara de lo que es el verdadero eje cerebro-intestino. Porque nuestro intestino no solo es eh, la tripa, ¿sí? Nuestro intestino es la dieta, porque sin comida no hay digestión, y es lo que comemos. Los intestinos son esos medicamentos que van a afectar la motilidad y van a afectar las secreciones de ese aparato gastrointestinal. Nuestros intestinos son el sistema inmunológico propio que tiene ese tracto gastrointestinal. Recordemos que es uno de los compendios más grandes de tejido linfoide que tiene el cuerpo. Son sus células, una suma, una amplísima diversidad de células y hormonas y receptores y procesos endocrinos, neuroendocrinos que están funcionando en el intestino para garantizar su función. Entre ellos va a ser muy relevante el de la serotonina, ¿sí? La serotonina, el 90% de la serotonina del cuerpo se encuentra en el tracto gastrointestinal y es uno de los agentes más importantes para la motilidad. Pero si recuerdan bien, la serotonina también es uno de los neurotransmisores más importantes en la regulación del afecto y el sistema de recompensa. Y la serotonina es el eje central de la terapia de primera línea para trastornos depresivos mayores y trastornos de la ansiedad. Ya empezamos a ver un puente entre cómo las cosas que pasan en el sistema nervioso central aplican también para el intestino.
haciendo otro puente, muchas de las personas que sufren desórdenes de este eje cerebro-intestino padecen paralelamente de trastornos depresivo mayor o de trastornos de ansiedad. Ah, claro, no todo ansioso tiene, ejemplo, intestino irritable, así como no todo intestino irritable tiene ansiedad o depresión, pero sí existe una correlación muy fuerte entre las dos. Y ese intestino también viene con una microbiota, populares o por vías secundarias a partir de su relación con las otras células o las células inmunológicas que hemos hablado, también puede mandarle mensajes al sistema nervioso. Y ese sistema nervioso no solo es los núcleos, los ganglios y la neurona y el axón y la dendrita. Ese sistema nervioso, en el caso del ser humano, viene asociado a una mente que a partir de las cosas que recibimos por medio de nuestros sentidos van a generar cambios en el funcionamiento y en el procesamiento de la información. Y esas cosas que percibimos de nuestros sentidos no son nada más ni nada menos que nuestro ambiente, que viene con una sociedad, con las leyes, con la economía, viene de nuestro trabajo, viene de nuestra sexualidad, viene de las influencias que recibimos del medio ambiente, viene de nuestras relaciones personales, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros enemigos, ¿sí? Así que para puntualizar, el eje cerebro-intestino es un eje que relaciona bidireccionalmente el sistema nervioso central y el sistema gastrointestinal, reconociendo también todas las influencias de aquellos factores y sistemas más pequeños que se relacionan directamente con estos. ¿Sí? Cuando presentamos el ejemplo de mariposa en el estómago, vemos una expresión fisiológica del cerebro-intestino. Y hoy nos reúne a hablar de las condiciones patológicas, que denominaremos los desórdenes funcionales. Así que los desórdenes funcionales están definidos y están caracterizados por el grupo Roma, de acuerdo a los criterios de Roma 4. Se define el criterio desorden funcional como un desorden del eje cerebro-intestino, o sea, un complejo de desórdenes clasificados de acuerdo a la presencia de uno o varios de los siguientes síntomas gastrointestinales: alteración en la movilidad y sensibilidad visceral, modificaciones en la función inmunológica de las mucosas, alteración en la microbiota, alteración en el procesamiento central de la información. Y bueno, acabamos la sociedad y los amigos y el enemigo y la inmunidad. ¿Dónde queda todo eso en esta definición? Porque por fisiológica. Bueno, para entender los desórdenes funcionales o los desórdenes del eje cerebro-intestino, tenemos que entenderlos como un modelo biopsicosocial. Así que la definición nos da los factores fisiológicos: la mucosa, la sensibilidad del sistema nervioso, la motilidad. Pero como hablábamos cuando definíamos ese eje cerebro-intestino, van a haber unos factores psicológicos que pueden cambiar la experiencia del paciente con sus síntomas, y esos factores psicológicos a su vez se ven modificados por los factores sociales. Y dependiendo de esa triada entre lo que es fisiológico, lo psicológico y lo social, se va a generar el desorden del eje cerebro-intestino y, más importante, el desenlace de salud, que es hasta qué punto este desorden va a comprometer la calidad de vida del paciente. Porque los desórdenes funcionales puede que no lo vayan a matar, ¿sí? No es la enfermedad de la urgencia que en 2 horas va a estar muerto, no. Usted por intestino irritable muy probablemente no se va a morir, pero sí le va a reducir mucho su calidad de vida. Para hacer esto un poco menos ambiguo, quisiéramos presentar este caso hipotético de un paciente que llamaremos Pepito. Así que Pepito es una persona como cualquiera de nosotros, un muchacho de 20 años. Pepito es universitario, tiene corbata, estudia Derecho. Y a Pepito le gusta salir a comer empanadas al frente de la universidad, en Empanadas del Valle, del otro lado de la séptima, donde podía, cuando salía de clase con sus amigos. El caso es que Pepito empieza a notar que cada vez que come empanadas, se extiende. Y Pepito nota que cada vez que come empanadas, le dan cólicos o siente que tiene que ir urgentemente al baño. Y Pepito realmente padece por esto,
y se empieza a volver esa persona en el grupo social, no, que más me voy a empezar a invitar a Pepito, porque es que siempre que va a comer con nosotros, es el que se tira el pedo, es el que tiene que parar de correr por el baño, es el que, es el que huele feo, es el que deja de salir porque le incomoda enfermarse con los amigos ahí al frente, y por lo tanto Pepito se aísla. Y cuando Pepito se aísla, él llega y dice, madre, ¿quién soy yo? ¿En qué me he convertido? ¿Sí? Empieza a cambiar la percepción que tiene él de sí mismo, empieza a sufrir, pues, a padecer ya no fisiológicamente, sino psicológicamente. Se empieza a deprimir, se empieza a poner ansioso, se empieza a sentir solo. Y a veces es peor los males del corazón que los males del cuerpo en general. Y Pepito dice, yo no puedo aguantar más sentirme así. Voy a volver a salir a comer empanadas con mis amigos porque eso antes me hacía sentir bien. Y vuelve a esconderse, y vuelve a sentir cómico, vuelve a darle la diarrea, y vuelve a sentir que los amigos lo rechazan o se sienten incómodos con su situación y se aísla y se expone y padece y padece y se vuelve un ciclo vicioso en el cual progresivamente va empeorando la salud gastrointestinal y la salud mental de los pacientes. En el link de abajo, y si ahorita tenemos la oportunidad de ver las diapositivas, encontrarán un video de la Universidad de Stanford, del grupo de neurogastroenterología, que relaciona, que hace un video que habla de cómo este tipo de vicioso afecta la calidad de vida de los pacientes y cómo llegar a un diagnóstico efectivo. Es el primer paso, incluso cuando no hayan alternativas terapéuticas, es el primer paso para que este paciente se empiece a mejorar. Porque si desde el inicio llegamos y suspendemos este círculo vicioso y Pepito tiene la oportunidad de decir, vean, es que lo que a mí me hace es esto y esto que lo comprendan, muy probablemente esa incomodidad y ese rechazo social va a disminuir y empezamos a cancelar todos los efectos que tienen estos pacientes en su calidad de vida, no solo con un diagnóstico. Y el tema es que el problema de Pepito es sumamente prevalente. Se dice, aquí hablando solo de desórdenes del intestino, se dice que en Estados Unidos y en Reino Unido, de este estudio de gastroenterología, uno de cada 4 adultos padece un desorden funcional del intestino. En la gráfica lo presentan como desorden, síndrome de intestino irritable, No se ve la... estreñimiento, diarrea funcional. Qué pena, no se está viendo la diapositiva. No sé la diapositiva. No. Nos quedamos en un modelo biopsicosocial, Santiago. Ay, Dios mío. Dejo de compartir y ya vuelvo a... ¿Están viendo mi pantalla? No, Santi, aún no. Ya, ahora sí. Ay, caray. Ahora sí, ya se ve Teams. Bueno, entonces, volviendo a la presentación, ¿se sigue viendo? Hola. Sí, ya, perfecto. Bueno, aquí les presento a Pepito, no lo habían podido ver y conocer y yo hablé mucho de él. Y aquí está el link que les decía de la Universidad de Stanford. Entonces, siguiendo adelante, como les decía, un desorden sumamente prevalente. En este estudio de gastroenterología, entonces se dijo, uno de cada 4 adultos presenta un desorden funcional del aparato intestinal, solamente intestino. Sí, eso significa, si lo extrapolamos a Colombia, que de 10 amigos que ustedes tengan, 2 o 3 van a estar padeciendo una situación de estas. Hablando de la población mundial, se dice que afecta aproximadamente al 11% de la población mundial. ¿Sí? Claramente hay grupos poblacionales donde es más prevalente. Entonces aquí en Estados Unidos decimos 25%, en Europa puede ser 21%, en Sudamérica puede ser 21%. Es más frecuente en mujeres. Eh, y pues siguiendo esa línea de pensamiento, estos órdenes funcionales pues no solo se limitan al intestino. Recordemos que el tracto gastrointestinal va de la boca al ano. Y cada uno de estos microsistemas, el esófago, el estómago, bueno, el intestino, el colon sigmoide, el recto y el ano, tienen sus propios desórdenes funcionales. O sea que estas prevalencias pueden aumentarse o disminuirse para con estos desórdenes.
pero son sumamente frecuentes, sumamente prevalentes. Ahora sí, hablando de la estrella de la noche, el síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable es probablemente uno de los desórdenes funcionales más hablados, más conocidos y más prevalentes a nivel mundial. Es una enfermedad funcional intestinal en la cual hay dolor recurrente. Importantísimo el dolor. Si no hay dolor, no es intestino irritable. Siga con el algoritmo. Junto con cambios en el hábito intestinal de inicios de 6 o más meses. O sea, no es que me dio dolor de barriga la semana pasada, entonces tengo intestino irritable y ya, no. Y síntomas en los últimos 3. O sea, no es que me dio una diarrea hace 6 meses y no me volvió a dar, entonces tengo intestino irritable, tampoco. Según Roma 4, los criterios para definir síndrome de intestino irritable son dolor 1 o más veces por semana. Y tienen que haber 2 de los siguientes. Cambio de síntomas con la defecación, ya sea que mejore o empeore. Cambio en la consistencia de las heces, la cual desarrollaremos más adelante. Y cambio en la frecuencia de la defecación. Recordemos que ahorita vamos a hablar de diarrea y de estreñimiento. Recordemos que diarrea y estreñimiento no solo va a ser la consistencia, sino también la frecuencia. Si una persona que normalmente va al baño una vez al día empieza a sentir que está yendo 2, 3, 4 veces al día, probablemente ahí va a haber un cambio en la frecuencia de la defecación y pueden aplicar el criterio. ¿Cómo funciona Exacto, la Santiago, es consistencia de las súper heces? importante. Perdón por interrumpirte ahí, Santiago. Lo del cambio en los síntomas con la defecación, siempre tenemos la idea de que, pues clásicamente se decía que tenía que mejorar el dolor. Con Roma 4, más bien dicen que puede no haber relación con la defecación o que más bien empeore. Que usualmente uno los ve en ciertos pacientes, te dicen, no, doctora, yo logro ir al baño y ahí empeora mi dolor. Y uno como que se confunde porque tenía la idea clásica de que el intestino irritable mejoraba con la defecación. Entonces, eso es muy buen dato que estás dando. ¿Ok? No siempre mejora con la defecación, no tiene que mejorar con la defecación. Y miren otra cosa súper importante en Roma. Roma no incluye el bloating, la famosa distensión, ¿sí? Ni la flatulencia. Entonces, digamos que son síntomas que también los vemos muy frecuentemente asociados, pero no están dentro de Roma. Entonces, si uno quiere ser estricto, pues solamente es el dolor con estos cambios que estás diciendo, ¿sí? Perfecto, muchas gracias, doctora, por el aporte. Y hablando entonces de la consistencia de las heces, todos comemos distinto, todos tenemos un intestino distinto, por lo tanto, todos vamos al baño distinto. Y eso hace que la labor del médico sea difícil de objetivizar qué es lo que nos está describiendo el paciente de sus heces. Porque si quisiéramos, no sé, medirle variables físicas, el diámetro, la densidad, la longitud, lo podríamos hacer, pero igual sería sumamente heterogéneo y poco útil toda la información que podríamos recoger. Así que para hacer más objetivo esta labor de describir algo tan subjetivo como lo es la ida del baño de una persona, y algo tan subjetivo como es el concepto que cada persona tiene de su estreñimiento y de su diarrea, se llegó a esta maravillosa herramienta que se llama la escala de Bristol. La escala de Bristol organiza en tipos del 1 al 7 las consistencias más definiciones generales de las heces. No ¿Sí? está pasando. Discúlpame, Desde, Santiago, desde creo un que tipo también me 1, que quedaste son estático. frijolitos, en la diapositiva, creo que podría ser mejor si Juanita, por ejemplo, me ayudara con la presentación, porque si son problemas de conectividad míos aquí. Así que voy a Espérame dejar a de ver si la puedo compartir. subir. Esperen, intervengo aquí a un consumidor de internet fuerte que hay en mi casa y retomo.
Listo, ya intervine al sujeto y mágicamente recuperé todas las barras. Así que compartimos de nuevo. La tercera es la vencida. Tipo. O si quieres compartirlo tú. Ah, bueno, no me lo. ¿Ya se está viendo mi pantalla? Sí, ahí se ve. Perfecto. Discúlpenme no por los problemas de conexión. Entonces veníamos hablando de Bristol. Bristol es una escala de tipos 1 a 7, donde se hizo una caracterización de los tipos de heces más frecuentemente reportados por pacientes. No se está viendo. ¿No se está viendo? Sí. Ah, esperen, no estaba compartiendo. Brillante yo. Discúlpenme. Ahora sí. ¿Ya se está viendo? ¿Se escucha? Sí. Sí, ya, perfecto. Listo. Disculpen. Ay, Entonces, Bristol. Tipo 1. El paciente hace frijolitos. ¿Sí? Separados, de posición difícil, pequeñitos, ¿sí? Y va al tipo 7, que es cuando la persona literalmente está haciendo agua. Se dice que una defecación normal es aquella que va entre los tipos 3 a 5. Se dice que un estreñimiento son los tipos 1 y 2, que vemos aquí, los frijolitos, que ya decía, o los frijolitos pegados, o sea, una forma de salchicha con muchos bultos. Y se dice que una diarrea son los tipos 6 y 7, que son pedacitos rasgaditos de heces que se pueden agrupar y pueden generar como una espuma en la taza, o literalmente agua. Cuando una persona dice, no, doctor, es que siento que tengo diarrea, porque normalmente defeca tipo 4 y pasa a defecar tipo 5, puede que no sea realmente una diarrea, puede ser la percepción que este paciente tiene, pero más bien puede ser que haya cambiado su hábito de consumo de fibra, por ejemplo. Entonces está defecando más, o que haya comido algo que le haya generado ese efecto. No necesariamente nos indica un cambio patológico. Pero esta persona dice, está defecando tipo 4 y empieza a defecar agua. Cambio patológico. Y esa escala de Bristol nos permite agrupar el síndrome de intestino irritable en 4 subtipos de acuerdo a la consistencia de las heces. Aquí vamos a utilizar un término, predominio. Predominio significa que el 25% o más de las deposiciones son de un tipo y 25% o menos son del tipo opuesto. Para ejemplificar. Y para esto se pueden guiar del triángulo, de la gráfica triangular que está a la derecha arriba. Predominio estreñimiento. Entonces, 25% o más de las defecaciones son Bristol tipos 1 y 2. Y 25% o menos son tipos 6 y 7. Mismo funcionamiento para el tipo diarrea. Entonces, 25% más, 6 y 7, 25% menos, 1 y 2. Y aparecen los últimos dos subtipos. El primero es el subtipo mixto. Cuando el paciente sí siente que hay un cambio en la consistencia, pero no es tan regular o no es tan prevalente un tipo más que el otro, entonces es el paciente que una semana tiene una diarrea y a la otra semana está estreñido y una diarrea y está estreñido. Entonces le va a decir, doctor, miti, o 60-40 o 30-70, ¿sí? No estoy claro, pero lo que sí sé es que hay unas semanas que estoy tapado y otras semanas que estoy muy suelto. Y está el subtipo indefinido, el predominio indefinido, que cuando hablábamos de los criterios habíamos dicho 2 de 3 más el dolor. Esta clasificación nos clasifica de acuerdo a la consistencia, pero como dijimos, no solo es la consistencia, también es la frecuencia y que haya un cambio en los síntomas de acuerdo a la defecación. Entonces, los pacientes que se clasifican en este subtipo indefinido, muchas veces porque el cuadro clínico no se ha definido, entonces no ha tomado una prevalencia clara que sea estreñimiento o diarrea o mixto, o porque el cambio que el paciente detecta no es realmente en la consistencia, sino como decíamos. Doctor, es que yo estaba yendo 3 veces al día al baño y ahora solo estoy yendo una, o a veces estoy yendo una vez a la semana. Y pues cuando sale es normal, pero no está saliendo mucho. O
o que aumente la frecuencia. Entonces estaba yendo una vez al día al baño y ahora estoy yendo 3 o 4 o 5. Si les funciona más, la tabla de abajo sirve también para resumir lo que acabo de decir. Predominio de estreñimiento y diarrea mixto indefinida. Sigo. ¿Cómo explicamos este síndrome de intestino irritable? Y aquí viene una pregunta que es sumamente difícil. ¿Cómo explicamos? Y es, no hay un patrón definido claro, ¿sí? Vemos que hay muchas hipótesis de cómo puede ser el orden cronológico en el cual se dan los eventos que vamos a hablar. Se ha llegado a definir que para cada subtipo incluso puede ser una entidad patológica con una fisiopatología distinta. Así que lo que se reconoce es que, y estamos viendo la gráfica, espero que se esté viendo. ¿Se está viendo? ¿Me están escuchando? Sí. Sí, Santi. Listo. La gráfica que estamos viendo a la derecha, vemos una columna central donde está el cerebro y el aparato gastrointestinal y aparecen 3 casillas blancas. Fundamentalmente la fisiopatología del síndrome de intestino irritable se da por la presentación de los siguientes procesos, que es un cambio en la presentación, en el procesamiento central de la información, de rasgos de la personalidad, el empiezo, como habíamos dicho, el inicio de un trastorno depresivo mayor o un trastorno ansioso, que se puede asociar, como habíamos dicho, por ejemplo, por vías serotonérgicas, a cambios en la motilidad intestinal, también un cambio en el control de la función gastrointestinal y en el intake de nutrientes, y pueden haber cambios en la flora metanogénica, genera metanos, y lo que decía la doctora ahorita, digamos que actualmente Roma 4 no incluye el bloating o el meteorismo dentro de sus criterios, pero muchos pacientes sí presentan distensión y meteorismo. Y en el cambio del metabolismo de los ácidos biliares, que también se relaciona con la flora, porque si recordamos, digamos que nosotros liberamos los ácidos biliares y gran parte del trabajo para reabsorberlos es de la flora intestinal. El orden sugerido, de acuerdo a la bibliografía que consultamos, usualmente empieza por un evento inicial de pérdida de comunicaciones intercelulares de la mucosa intestinal, que lo que va a hacer es conducir a que haya más ingreso de elementos desde el lumen hacia la submucosa, y eso va a desencadenar una respuesta inflamatoria inicial que, por múltiples factores que pueden ser genéticos o ambientales, se van a prolongar convirtiéndose en una inflamación crónica. Y a partir de esa inflamación crónica van a empezar a haber cambios en la flora gastrointestinal, se van a sensibilizar. Si recuerdan neuro, si no han visto neuro, pues esas interleuquinas y citoquinas son fundamentales para la sensación del dolor. Así que a raíz de esa inflamación se empiezan a producir esta señalización molecular que nos hace que percibamos dolor en la zona y que conduce o que implica después a que haya una sensibilidad o una hipersensibilidad de esas vías aferentes nociceptivas del tracto gastrointestinal, convirtiéndose en todo el sintomático del paciente. Ahora, si quieren asociaciones específicas para el síndrome de intestino irritable, hay a nivel de dieta, a nivel de genes, a nivel de microbiológico, a nivel inmunitario y a nivel de los metabolismos biliares serotonérgicos en la dieta. Se han encontrado paralelos con la enfermedad celíaca en que estos pacientes son muy sensibles al gluten, pero también son muy sensibles a un grupo de alimentos que llaman los FODMAPs, que son fermentos de azúcares o de harinas. Hay genes, entonces canales de sodio SCN5 y el factor de necrosis tumoral alfa, que también se relaciona mucho con la inmunidad y que aparentemente es gran parte responsable de esa hipersensibilidad, desarrollo de las vías del dolor y la prolongación de la inflamación crónica. Hay un fenómeno de disbiosis, entonces hay aumento en la prevalencia de bacterias del tipo Bacteroidetes, que son bacterias metanogénicas que pueden explicar el meteorismo y el bloating. Cambia el metabolismo biliar también por estas bacterias, por esta flora. El metabolismo serotonérgico, otra vez, no todos los ansiosos tienen intestino irritable, no todos los intestinos irritables son ansiosos o depresivos, pero sí se ha visto que hay un aumento o decremento dependiendo del subtipo específico de intestino irritable, de los receptores HT y de los canales SERT, que son responsables del reuptake de serotonina. Desde este punto, Juanita les va a empezar a hablar acerca de cómo es el abordaje clínico del paciente. Hasta este punto, ¿hay alguna pregunta? Bueno, perfecto. Entonces, ahora que entendimos un poquito acerca de la fisiopatología y todo, nos vamos a centrar en el diagnóstico.
Es importante para el síndrome de intestino irritable tener en cuenta los criterios de Roma 4, como mencionó Santiago y la doctora anteriormente, y pues estos son, acuérdense, el dolor, muy importante el dolor, o malestar abdominal recurrente, al menos un día a la semana en los últimos 3 meses, asociado a 2 o más de los siguientes síntomas: dolor o mejoría relacionado a la defecación, cambios en la frecuencia de las deposiciones o cambios en la consistencia de las deposiciones. Entonces, cuando el paciente llegue a Cuando el paciente llegue a nuestro consultorio, este va a manifestar un dolor abdominal crónico sumado a cambios en el hábito intestinal. Además de estos 2 síntomas que son los fundamentales, tenemos que completar la anamnesis preguntando por otros síntomas gastrointestinales, como lo son las náuseas, el reflujo, la plenitud postprandial, bloating, dispepsia y otros síntomas extragastrointestinales, como lo serían dolor o fatiga, dismenorrea, dispaneuria, poliacuria y urgencia urinaria. Siguiente, Santi. Juanita, hay una pequeña acotación. Digamos que las mujeres, que somos las que más tenemos intestino irritable, cuando tenemos la clínica del dolor y del cuadro intestinal y estamos con la menstruación, puede haber ahí como una mezcla de cosas. Entonces, dentro de lo que se dice es que las pacientes con intestino irritable pueden exacerbar sus síntomas con la menstruación. Pero lo que no se nos puede olvidar o lo que no se nos puede pasar es que la paciente tenga una patología ginecológica de base y que también tenga intestino irritable, puede tener ambas cosas. Entonces, mujer con muchísimo dolor, con muchísimos síntomas durante la menstruación, que aparte tenga dispareunia, que tenga, dismenorrea, dispareunia, otros síntomas hay que descartar desde endometriosis, pasando por patología ovárica, ¿sí? Entonces, sí se puede, es decir, si la paciente dice, tengo demasiados síntomas durante la menstruación, sí puede estar relacionado, pero que no se nos vaya a pasar una patología ginecológica de base. Bueno. Listo, doctora, muchas gracias. Bueno, luego ya que hicimos una historia clínica completa, teniendo en cuenta los criterios de Roma y la escala de Bristol para mirar el predominio de la diarrea, de acuerdo a las guías internacionales, si el predominio de la enfermedad es diarrea, vamos a pedir calprotectina y proteína C reactiva para descartar la enfermedad inflamatoria intestinal, que es el principal diagnóstico diferencial de la enfermedad. Sin embargo, en las guías colombianas se recomienda mandar estos paraclínicos cuando se ha hecho el diagnóstico de la enfermedad y esta es refractaria al tratamiento. Entonces, pues aquí me gustaría preguntarle, doctora, ¿usted qué opina cuándo se deberían mandar estos paraclínicos? Entonces, digamos que la última guía del American College of Gastroenterology de este año dice que uno tiene que enviar calprotectina fecal o lactoferrina en pacientes que tengan intestino irritable subtipo diarrea. Si es subtipo mixto o estreñimiento, no. Y que tengas alta sospecha de que tenga enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, digamos que la alta sospecha es por varias cosas, ¿no? Una de esas precisamente es la refractariedad al tratamiento convencional. Entonces, si usted da las mínimas 8 semanas que dice la FDA que tiene que dar el antiespasmódico, si le vas a dar rifaximina, la rifaximina, etcétera, y el paciente sigue con síntomas, ahí yo le mando una calprotectina. Recuerden que hay otros laboratorios que nos hablan de inflamación que también nos podemos ayudar y no pedir una calprotectina de entrada, que son la BCG y la PCR. Entonces, si usted tiene una paciente con diarrea crónica, con dolor, que usted la ha catalogado como intestino irritable, subtipo diarrea, pero hay algo que no le cuadra, pues pídale una PCR y una BCG. ¿Sí me voy a entender, Juanita? O sea, es decir, la calprotectina primero no es una prueba tan difundida en todo lado. Segundo, es una prueba costosa, pero solamente se hace en esos pacientes subtipo diarrea que tú crees que tiene algo más, ¿sí? Sobre todo que no ha respondido a tratamiento convencional y a dieta. ¿Ok? Listo, doctora, muchas gracias. Entonces, básicamente, a partir de la anamnesis y el examen físico que pues nos va a resultar normal, se podría hacer el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, pero cuando tenemos signos de alarma, que pues ya hablaremos más adelante, o una
una enfermedad no refractaria al tratamiento, vamos a pedir otros paraclínicos para poder descartar otras enfermedades que puedan estar causando el cuadro. Y entre estas tenemos un estudio endoscópico, una biopsia u otros laboratorios. Sigue, Santi. Ahí en estudios endoscópicos, ¿a qué te refieres? ¿A endoscopia y colonoscopia o la una y la otra? A colonoscopia, principalmente. Ok, entonces, la última guía lo que dice es, usted solamente va a hacer una colonoscopia, porque obviamente no entra entre los criterios diagnósticos, porque sabemos que es un criterio, son criterios clínicos. Si usted cree que el paciente tiene, bueno, obviamente aparte de pensar que tenga enfermedad de Crohn por allá en el ilion y hacerle una ilioscopia, si crees que tiene colitis microscópica, ¿sí? Que eso es una causa de diarrea crónica, es una causa infrecuente, pero existe. Eso es una de las razones por las cuales hacer colonoscopia en síndrome de intestino irritable, para descartar colitis microscópica o para descartar, pues para entrar al ilion y descartar ileitis por Crohn. No se hace evidentemente en todo el mundo, porque entonces si no, no sería el intestino irritable un diagnóstico clínico, ¿ok? Y la endoscopia, por eso te pregunté la endoscopia también. La endoscopia la hacemos con pacientes con alta sospecha de enfermedad celíaca. ¿Por qué la enfermedad celíaca no la diagnosticamos? Porque no la pensamos. Entonces, digamos que recuerden que la enfermedad celíaca también se parece muchísimo al intestino irritable. Es una enfermedad que puede dar con dolor abdominal, con diarrea, pero también con estreñimiento o con ambas. Puede no tener otras manifestaciones sistémicas, pero si usted no le pide las biopsias duodenales y el anticuerpo antitransglutaminasa IgA, pues jamás la va a diagnosticar. Entonces, digamos que recuerden que también hay pacientes que se comportan muy parecido y uno los termina tratando más o menos igual, pero no está claro si es una celíaca o es un intestino irritable. Entonces, para estar claro de que es una celíaca, le tienes que hacer eso porque sí, porque si no, no tienes diagnóstico, ¿ok? Entonces, solamente vamos a hacer endoscopia en un paciente que cumple criterios de intestino irritable, si usted cree que también tiene por ahí debajo una, o sea, dentro de los criterios clínicos tiene algo que se pueda asimilar a una enfermedad celíaca. No es fácil, muchachos, la verdad no es fácil quedarse tranquilo en no pedir endoscopia y colonoscopia. Es más, uno lo ve mucho en la práctica clínica, que muchísimos gastroenterólogos, hasta los mismos gastroenterólogos, tienen ahí un paciente típico con intestino irritable y les da miedo decirle al paciente que tiene intestino irritable y que no le van a hacer ningún estudio. No es fácil. Pero si uno es acucioso y hace todo este ejercicio que ustedes están haciendo, lo puede hacer. Porque si no, los gastos en salud serían gigantes. Y los riesgos también que se tienen haciendo este montón de procedimientos no indicados también. ¿Ok? Listo, doctora. Muchas gracias. Entonces ya, como sabemos, la historia clínica es la base de cualquier diagnóstico. Entonces, cuando dentro de esta encontramos sangre o moco en heces, signos de alarma, que son ser mayor de 50 años, síntomas nocturnos, diarrea refractaria, sangrado gastrointestinal, pérdida de peso no intencional, síntomas severos no fluctuantes, antecedentes familiar de cáncer colorectal, antecedentes familiar de enfermedad de inflamatoria intestinal, presencia de alguna masa abdominal palpable o anemia. Entonces ahí nos vamos directamente a hacer otros estudios para poder buscar cualquier otra etiología. Sigue, Santi. Más que buscar otra etiología, Juanita, es descartar organicidad. Que eso es ahí lo que molesta en la funcionalidad, ¿sí? Digamos que eso es lo que molesta en todas las patologías digestivas funcionales, en que, ay, espero que no se me esté pasando algo orgánico, ¿sí? O algo metabólico que explique estos síntomas. Entonces, cuando tienes cualquiera de esas cosas, pues evidentemente tienes que correr a hacer estudios endoscópicos o estudio de imagen, en fin. Listo, entonces súper importante, ya sabemos, descartar patología orgánica. Entonces, cuando estemos pensando en cualquier otra cosa, vamos a pedir pues los paraclínicos que de acuerdo a la historia clínica veamos que sean pues razonables y entre estos vamos a, como ya hablamos de la endoscopia, la colonoscopia, podemos pedir anticuerpos, pruebas de fisiología no rectal, que es cuando el predominio es estreñimiento, entre otras,
para buscar, dependiendo de lo que estemos pensando, una hemorragia de vías digestivas bajas, una colitis ulcerativa, una enfermedad de Crohn, cáncer de colon y recto, colitis pseudomembranosa, desórdenes de vía biliar, enfermedad celíaca, giardiasis, VIH, colitis infecciosa, pues entre otras. Ok, Juanita, pero digamos que esos diagnósticos diferenciales son un poquito más como pensando en un abordaje de diarrea crónica, ¿sí? Bueno, digamos, una giardia también te puede dar dolor abdominal y diarrea, la colitis microscópica también te puede dar dolor abdominal y diarrea, pero lo más importante en intestino irritable recuerdan que es el dolor, entonces por ahí ustedes como que se agarran y entonces a partir de ahí van a empezar también a hacer estudios los necesarios y obviamente van a enfocar el tratamiento. Ahí dijiste algo importante de estudios manométricos para patología anorrectal funcional. La última guía dice que el 44% de los pacientes con síndrome de intestino irritable subtipo estreñimiento tienen defecación disginérgica, o sea, patología funcional en la defecación. Eso no significa que ahora todos los pacientes que tienen intestino irritable con subtipo estreñimiento que tiene síntomas anorrectales le vamos a empezar a mandar manometría. Yo pensaría que no, también por costos en salud. Uno puede hacer un tacto rectal, uno puede ver la región perianal, ¿sí? Pero sí es súper importante que esas dos patologías se fusionan. Entonces usted puede dar mucho laxante, pero si usted no piensa en defecación disginérgica y en trastorno evacuatorio funcional y no manda biofeedback, o el tratamiento específico para defecación disginérgica, poco probable que el paciente mejore. Entonces, en casos muy puntuales sí hay que hacer manometría. No a todos, pero sí hay que hacer manometría para diagnosticar eso que dijiste. Listo, perfecto. Entonces, los diagnósticos diferenciales pues, principales que se piensan con el síndrome de intestino irritable, pues como dijo la doctora anteriormente, por un dolor, va a ser la enfermedad inflamatoria intestinal, alguna patología infecciosa, enfermedad celíaca, colitis microscópica, cáncer gastrointestinal. Y para esto vamos a pedir diferentes paraclínicos como un cuadro hemático en busca de anemia, sangre oculta en heces, leucocitos, calprotectina, proteína C reactiva, inmunoglobulinas, endoscopia, imágenes abdominales, biopsia, pues dependiendo de lo que estemos pensando. Lo importante aquí es que, como vemos en la tabla, en síndrome de intestino irritable, pues ninguno de los hallazgos es positivo en ninguno de los paraclínicos. Sigue, Santi. Y ya cuando tenemos el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, después de haber descartado alguna patología orgánica, después con los criterios de Roma 4 y con la escala de Bristol, pues vamos a entrar ya al tratamiento. Entonces lo más importante es el manejo dietario y súper importante establecer una buena relación médico-paciente, mirar cuáles son las expectativas del paciente, qué es lo que quiere. Y ha tenido muy buena evidencia la dieta baja en FODMAPs, que pues como habló Santiago, son fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyoils, y estos se encuentran en diferentes comidas como frutas, ajo, trigo, leche, bueno, entre otros. Y también vamos a evitar el consumo de comidas pues, que puedan producir gas, bajo consumo de lácteos y gluten en algunos pacientes, disminuir el consumo de alcohol y cafeína. También, por lo general, los pacientes cuando llegan al consultorio ellos saben como qué comidas son las que exacerban los síntomas. Entonces vamos a pedir que pues, reduzcan el consumo de estas y si se puede pues, eliminarlo. Y cuando el predominio es estreñimiento, se recomienda también fibra. Todo esto sumado al ejercicio. Y también tenemos el manejo. Juanita, ahí vamos a hacer una pequeña pausa para decirles un par de cosas de forma. Bueno, número 1, digamos que hay pacientes, bueno, es indispensable que ustedes, un paciente con intestino irritable, les pregunten qué comen en un día. Si ustedes no hacen el diario de ese paciente que come, pues muy poco probable que puedan hacer algún cambio. Hay pacientes que me dicen, doctor, usted es la primera gastroenteróloga que me pregunta qué como yo en un día. Y eso es clave. En intestino irritable es súper clave, ¿ok? Hay muchos pacientes que sí saben que les cae mal, pero hay la mayoría
incluyéndome que yo tengo intestino irritable, subtipo diarrea. Yo no sabía un montón de cosas hasta que uno se lee la aplicación, pues se mete en la web, se lee todo lo que sabe de FODMAP, todo lo que existe de FODMAP, y ahí sí empieza a entender cosas que están ocultas. Por lo menos hay muchos pacientes que dejan el gluten, los lácteos, el queso, todo, pero cocinan con muchísimo ajo y cebolla. Entonces ahí grave, están haciéndolo mal. Entonces, si nadie se los dice, van a seguir con síntomas. O le echan miel a todo, miel a la agüita aromática, miel al jugo. Mal, la miel también es malísima. Cosas así, ¿no? Entonces, digamos que con FODMAP, me gustaría, si ustedes ven pacientes con síndrome de intestino irritable cuando se gradúan, decirles, por favor, bajen una aplicación en su teléfono, en su iPhone, en su Samsung, en lo que sea, en su Android, y ustedes la estudian, y ahí tienen menús. Ahí hay menús de opciones en algunas aplicaciones, y hay otras aplicaciones que solamente están semaforizados los alimentos, amarillo, rojo y verde. Usted, por favor, la estudia y trate de comer así en lo mayor posible. Y si te dicen, doctora, ¿por qué tengo que quitar el gluten si yo no soy celíaca? Usted le dice, porque usted puede tener algo que se llama hipersensibilidad al gluten, ¿ok? Que no llegas a ser celíaco, pero pues eres sensible al gluten y a toda la familia del gluten, pues. Lo otro, hay una cosa clave. No es quite todo, absolutamente todo por el resto de la vida. Se hace de la siguiente manera. Primero, por 2 a 6 semanas se sustituyen todos esos alimentos, ¿sí? Y luego hay una reintroducción gradual. Vamos a ir metiendo de nuevo poquito a poco. Y ahí luego el tercer paso es personalizar, ¿ok? Porque si tú, Juanita, si yo voy a tu consulta y tú me dices, bueno, como usted tiene intestino irritable, usted más nunca puede probar el café, el chocolate, el queso, la pasta. O sea, yo voy a decir, doctora, pero entonces, ¿qué voy a comer yo toda mi vida? Dígame, bueno, no sé, usted verá. Pues yo no vuelvo donde usted, ¿sí? ¿Sí me va a entender? Ahí es la sensibilidad médico-paciente. Entonces, tú le dices, no, por 2 a 6 semanas le voy a quitar toda esta lista, pero tranquila, que poco a poco vamos a reintroducir y luego va a ser un diario personalizado, ¿ok? Porque recuerden que en la comida está la felicidad, en la comida está las reuniones familiares y de amigos, en la comida están muchas cosas. Entonces, hablar de dieta es hablar de mucho, ¿ok? Entonces, no quería dejar pasar que dijeras, no, haga solo FODMAP y vea si mejora o no mejora. No, FODMAP es quitar las cosas más deliciosas de la vida, es quitar el pan, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener detalle. Listo, Juanita, sigue. Doctora, una pregunta. Entonces ahí ¿se podría hacer interconsulta con nutrición? Sí, pero el problema es que no hay muchos nutricionistas especialistas en FODMAP. Entonces, ahí hay una brecha comunicacional entre el médico y la nutricionista grave, ¿sí? Porque ellos van a ir donde el nutricionista y vuelven diciendo, no, doctora, me mandaron pues una lista de mercado ahí gigante de las cosas que no puedo comer, y es complejo. Hay unas nutricionistas que deben de ser expertas en esto, en trastornos digestivos, sobre todo funcionales, para que el paciente se sienta un poco más cómodo. Yo algunas veces los mando cuando están demasiado perdidos, es decir, cuando hay gente que definitivamente no sabe cómo cocinar, no sabe la diferencia entre un plátano verde y un plátano maduro, porque hay mucha diferencia, digamos, para FODMAP. Usualmente no mandamos plátano maduro porque es muy dulce, entonces todo ese azúcar ahí se fermenta. ¿Sí me va a entender? Sí, yo lo mando sobre todo cuando el paciente está demasiado perdido, pero usualmente no. Listo, doctora, gracias. Y pues ya tenemos el manejo psiquiátrico, que sería una terapia cognitivo-conductual, pues como nos explicó Santiago en el modelo biopsicosocial, la ansiedad, la depresión y el estrés también pueden exacerbar los síntomas. También se pueden utilizar antidepresivos. Y aquí tengo otra pregunta, doctora, porque es que también hay como una controversia de si se manda, digamos, a psicoterapia justo como cuando se le hace el diagnóstico o cuando ya todo ha fallado. Muy buena pregunta.
La psicoterapia ya en las últimas guías está súper avalada por las asociaciones científicas y se llama psicoterapia dirigida al intestino, tal cual. Así, te voy a mandar para psicoterapia dirigida al intestino. Yo lo envío al final, porque si tú en las primeras consultas no utilizas como los primeros pilares de tratamiento, sino que lo envías a psicoterapia, el paciente va a sentir que tú estás diciendo que está somatizando, ¿sí? Entonces yo lo hago sobre todo en los pacientes de difícil manejo, refractarios o los que veo demasiado ansiosos, que los tengo con antidepresivos y no mejoran, a esos. Bien, y los antidepresivos, ¿ibas a hablar algo de los antidepresivos, Juanita? ¿Algo más? No, doctora, hasta ahí. Yo voy a mencionar algo ahorita súper corto. Ah, bueno, entonces no me adelanto. Dale, entonces al siguiente. Listo. Bueno, ahora en cuanto al manejo ya farmacológico, pues como hemos enfatizado a lo largo de la presentación, los cuadros de presentación del síndrome de intestino irritable son muy heterogéneos, entonces por eso realizar como un algoritmo estándar de manejo es muy complejo. Entonces aquí hay que hablar de un manejo individualizado. Y aquí es como donde sale a relucir lo que mencionaban de la relación médico-paciente, porque aquí es importante que el paciente se sienta escuchado, validar lo que siente, ser empático con el paciente, porque pues como vimos con el ejemplo de Pepito, esta enfermedad puede llegar a causar como una gran afectación en el estilo de vida. Entonces, pues la empatía les puede ayudar un poco. Y todo esto para generar un ambiente de confianza, donde nos va a permitir tener una mejor comunicación y pues la calidad de las respuestas y de la información pues va a ser mucho mejor. Y todo esto porque pues como ven, mucho del diagnóstico depende bastante de la clínica, por eso es esencial ver cuál es el síntoma predominante y ver la severidad, porque esto va a determinar el tratamiento y uno como puede como así caracterizar súper bien cuál es el que predomina en paciente, haciéndole una muy buena anamnesis. Por eso el interrogatorio es esencial. Entonces, dependiendo del síntoma que predomine, que pues ahí están la lista como de los fenotipos que ya explicamos, va a ser el fármaco que uno va a utilizar y la severidad va a determinar cuál es el tratamiento. Entonces, pues si es un paciente que tiene síntomas leves, pues uno puede pensar inicialmente manejarlo solo con dieta y con ejercicio, pero ya si es un paciente que ya los síntomas son un poco más severos, uno a la par de estas recomendaciones, uno ya podría pensar en iniciar el manejo farmacológico. Y es importante mencionar que pues en varias guías sale que la mayoría de las recomendaciones que ellos dan respecto a los fármacos, en la gran mayoría la evidencia es baja porque pues hay múltiples limitaciones de los estudios. Entonces son o por tiempos muy cortos o muy pocos sujetos y a largo plazo en estos pacientes la verdad hay muy pocos estudios de cómo les va. Siguiente. Listo, entonces empecemos con el manejo del dolor, que pues es como el síntoma importante para el diagnóstico. Entonces, como para facilitar un poco, vamos a hablar de líneas de tratamiento. Entonces, primera línea, que es lo primero que se hace. Lo segundo, si el paciente es refractario. Entonces, para el dolor, la primera línea son los antiespasmódicos. Y estos fármacos van a actuar inhibiendo la acción de la acetilcolina de dos maneras, ya sea uniéndose al receptor muscarínico y evitando así que la acetilcolina se una y pues por consiguiente haga su acción, o bloquear los canales de calcio del músculo liso gastrointestinal, que pues ese es el mecanismo de acción del bromuro de otilinio y del bromuro de pinaverio. Y pues otro que voy a hablar en la siguiente diapositiva, que es el aceite esencial de menta. Entonces, al estos bloquear el... Santiago, qué pena. Eso.
Entonces, Otilonio. Otilonio. Bromuro de otilonio, sí. No sé qué habré dicho. Bueno, entonces... qué pena. Bueno, entonces, al ellos bloquear la acción de la acetilcolina por los dos mecanismos que se dijo, ellos van a causar una relajación a nivel de la mucosa, y esta relajación del músculo liso es lo que parece mediar el manejo del dolor. Entonces, los dos fármacos que aquí tienen como buena evidencia son el bromuro de otilonio y el bromuro de pinaverio. La trimebutina y la meverina no tienen buena evidencia. Así como algo especial a destacar de cada uno es que el otilonio, además pues de que bloquea los canales de calcio, va a tener un antagonismo por los receptores de taquinina, neuroquinina 2. Entonces, pues no solo va a hacer una relajación, sino que por esta vía parece que tiene como influencia en todo lo que son las vías sensoriales del dolor. Entonces, por eso parece ser que es un poco más eficiente. Y el bromuro de pinaverio es útil para el bloating. Y pues estos medicamentos tienen o sea, son raros los efectos adversos, que son los antimuscarínicos, que es, por ejemplo, el más común es la boca seca, pero hay que tenerlos en cuenta. Siguiente. Qué pena interrumpirte, Santiago. Bueno, digamos que está muy bien esa gráfica de que los verdes, los dos mejores son los que comentaste, y que la trimebutina, la iosina, ahí te faltó otro que se llama la alberina, que también es familia, y hay una presentación comercial en Colombia. Esos tres no tienen tanta evidencia. ¿Qué pasa si un paciente me viene con trimebutina y viene bien? Pues yo no se lo quito, pero yo usualmente no empiezo un tratamiento con trimebutina ni con alberina. Empiezo con otilonio o con pinaverio, ¿ok? Ok, gracias, doctora. Lo otro que les iba a decir con respecto a eso es que la última guía americana está en contra de dar iosina. Digamos que la iosina es un antiespasmódico bueno y es económico, pero la guía más bien está against recommendation. Entonces, pues tratemos de no utilizar buscapina para intestino irritable. Listo. Y pues ya el que está aquí, que es el aceite esencial de menta, se ha visto y pues es el que tiene mejor evidencia, incluso que el bromuro de otilono y el bromuro de pinaverio. Y esto parece ser porque, como se observa en la gráfica de la derecha, el aceite esencial de menta tiene muchos mecanismos de acción. Entonces no solo es el bloqueo de los canales de calcio, sino que también va a tener actividad antiinflamatoria. También se ha visto que tiene cierta relación con la regulación de la flora intestinal y cómo modula la sensación visceral. Entonces, como pues por todo esto, por su efecto analgésico, antiinflamatorio, que pues también media la sensibilidad, es que parece ser que el aceite esencial de menta tiene una mayor eficiencia. Y pues los efectos adversos que este tiene son raros, o sea, son aún más raros que los que acabo de mencionar, de los fármacos que acabo de mencionar, y entre esos está la acidosis y la pirosis, que es como el más común, y pues esos otros suelen ser como un poco más raros. Es por esto como que el aceite esencial de menta como que lo recomiendan muchísimo. Sí lo recomiendan, Santiago, pero en el mundo hay pocas presentaciones farmacológicas y en Colombia no hay. Como tú dices, relaja el músculo liso, pero yo lo utilizo en forma de té. Yo agarro y le digo al paciente que haga una infusión con unas hojitas de menta. Y obviamente empeora el reflujo porque aumenta las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Listo. Muchas gracias, doctora. Y ahora, en caso de que los antiespasmódicos no hayan
funcionado bien, se pasa a esto que es los tratamientos de segunda línea para el manejo del dolor, que van a ser los antidepresivos. Entonces, se propone que estos medicamentos funcionan porque ellos van a trabajar sobre la serotonina y la noradrenalina, que se han visto que son neurotransmisores que están muy implicados en modular las vías de dolor y de sensibilidad, que pues como ya vimos, la hipersensibilidad visceral parece ser que está súper presente en todo lo que es el proceso fisiopatológico, y específicamente los dos subtipos que más se usan son los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la recaptación de serotonina. Tienen más evidencia y mejores desenlaces clínicos los antidepresivos tricíclicos, porque como pueden observar en la imagen, en el mecanismo de acción, los antidepresivos tricíclicos van a actuar sobre varios subtipos de receptores. Entonces ahí pueden ver que inhibe la recaptación de serotonina y de noradrenalina, que también bloquea los receptores muscarínicos e histaminérgicos, mientras que los inhibidores de la recaptación de serotonina solamente van a actuar sobre pues valga la redundancia, sobre el recaptador de serotonina, que pues sería el canal verde. Entonces no está como, o sea, no tiene como todas esas otras acciones que sí tienen los tricíclicos. Entonces pues parece que por eso a los tricíclicos les va mejor en el manejo refractario del dolor de estos pacientes que con los inhibidores de la recaptación. Siguiente. Listo. Entonces ahora pasamos al estreñimiento. Entonces lo que se sugiere es iniciar con fibras solubles, porque estas actúan y pues ayudan al proceso pues defecatorio, incrementando el volumen de las heces, y parece ser que ellos ayudan con el dolor. Pero pues esto es un poco polémico, y es importante que a estos pacientes no se le deben dar fibras no solubles, porque pues estas al dar la fermentación y esto causan distensión abdominal, y por ende pueden llegar a empeorar los síntomas. Entonces se recomienda las fibras solubles. Entonces, por ejemplo, el salvado de avena o el psyllium. Siguiente. También la hispágula, Santiago. La hispágula, esa es Julián. soluble y es de... Ah, perdón, Julián. También la hispágula es de las más recomendadas solubles. Ah, ok. Listo. Bueno, y también van a estar los laxantes. Entonces, aquí como una pequeña pues, aclaración que se hacen en las guías es que cuando el paciente presenta un cuadro de estreñimiento agudo, se recomienda el uso de estimulantes como el bisacodilo. Ya para el tratamiento de mantenimiento y a largo plazo, y pues es el que más evidencia tiene y es el que más se ha estudiado, es el uso de laxantes osmóticos, que es el polietilenglicol. O sea, esa es como la base del tratamiento, y recomiendan no usar lactulosa en estos pacientes porque empeoran, al igual que las fibras no solubles, empeoran el dolor abdominal porque generan mucha distensión. Entonces es como el polietilenglicol es el importante acá. Julián, qué pena. Pero bueno, una acotación ahí. También las últimas guías ya cambiaron con lo del PEC. El PEC pues, pasó a ser como la lactulosa. Ya el PEC no es el tratamiento de elección para intestino irritable, estreñimiento. Es más, la recomendación también es en contra. Precisamente por eso, porque también incrementa el resto de los síntomas, aunque mejora el estreñimiento, y los estudios no son tan buenos con PEC. Entonces, el tratamiento de elección para intestino irritable, subtipo estreñimiento, se llama lubiprostone, que es un secretagogo. ¿Okay? En Colombia hay varias presentaciones. Usualmente la dosis que damos es 8 microgramos cada 12 horas.
Entonces ya no vamos a dar más nunca PEC, ¿ok? A menos que pues el paciente venga muy bien con eso y uno no lucha contra el éxito o, em, o que, sí, básicamente eso, que ya venga con ese tratamiento, pero no lo vamos a instaurar de primera línea, ¿ok? Ok, ok, qué pena. Bueno, y pues los de segunda línea, que serían los secretagogos, entonces ellos los que van a hacer es que a través de distintos mecanismos van a activar canales iónicos que van a liberar cloro y va a terminar que pues por el gradiente de cloro haya un flujo de agua, entonces pues eso va a acelerar el tránsito gastrointestinal. Entonces, aquí como los dos más utilizados es el lubiprostone y la linaclotida. Entonces, pues de lo que leí decía que se recomienda iniciar con el lubiprostone porque tiene menos efectos adversos que pues en el 20% de los pacientes el efecto adverso más común son las náuseas. Y pues ya si el paciente llega a ser refractario, se puede pensar en la linaclotida, que pues como al ser más fuerte hay que tener cuidado de no pasarse al otro lado porque puede generar diarrea, pero pues los desenlaces clínicos de la linaclotida se ha visto que es muy, muy buena. Siguiente. Listo. Y pues en caso de que los secretagogos hayan fallado, se puede decir como tercera línea, va a estar el Tegacerot, que solamente se va a usar en mujeres menores de 65 años que no tengan factores de riesgo cardiovascular, porque el Tegacerot se ha visto asociados con eventos cardiovasculares mayores. Entonces, pues por eso tiene que ser como debe ser utilizado en un grupo muy reducido de pacientes. Siguiente. Listo. Y ya en cuanto al manejo farmacológico de la diarrea, los medicamentos de primera línea van a ser los opioides y el que va a ser muy, muy usado va a ser la loperamida, que pues su evidencia no es tan buena, pero pues aún así se usa. Entonces la loperamida va a ser un opioide y muy importante es que no va a cruzar la barrera hematoencefálica, porque pues si la cruzara, pues va a ocasionar efectos de sedación y pues puede constituir una droga de abuso y adictiva como son los otros opioides, como la morfina. Entonces, la loperamida básicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a unir al receptor mu opioide en el tracto gastrointestinal y como pueden ver, el receptor opioide, al ser un receptor acoplado a proteína G, pues por las distintas unidades que tiene, pues como pueden ver, su resultado es que termina en una inhibición general, digámoslo así. Entonces, pues va a disminuir la peristalsis, por ende, mejorando la diarrea. Y ya, como segunda línea que está ahí abajo, está la eluxadoline, que pues es un medicamento relativamente nuevo y que parece ser que tiene una mejor eficiencia en comparación con la loperamida porque va a ser mixto. Solamente no va a actuar sobre los receptores mu. Entonces pues al actuar, por ejemplo, los receptores kappa y los receptores delta, que pues ahí son agonistas, por eso es mixto. Entonces agonista de los mu y antagonistas de los kappa. Entonces, por eso, pues parece ser que intervienen en los procesos de hipersensibilidad visceral. Entonces, por eso como que parece ser que tiene un poco más de eficiencia. Y algo importante es que este medicamento no se puede utilizar en pacientes que no tengan por algún motivo o pues hayan tenido un historial de abuso de alcohol porque se ha visto asociado con pancreatitis y con disfunciones a nivel del esfínter de Oddi. Listo. También de segunda línea
vamos a tener la rifaximina, que si bien no es muy claro cuál es su mecanismo de acción, parece ser que las mejorías que muestra con el uso de la rifaximina es que, como al ser un antibiótico que tiene muy mala absorción, por ende se va a quedar en el tracto gastrointestinal, parece ser que modula la microbiota alterada. Entonces va a ayudar como a restablecer ese desequilibrio de la microbiota que se presenta. Entonces por esa modulación que hace, parece ser que es bueno. Y también se ha visto que es súper bueno cuando se presenta bloating. Entonces en pacientes con diarrea y bloating se recomienda rifaximina. Entonces, Julián, más que en diarrea y bloating, la rifaximina, la mayor indicación es en intestino irritable subtipo de diarrea. Si el paciente, o sea, no por el bloating, mejora el bloating, pero es que mejora todos los síntomas, mejora el dolor, mejora la diarrea, mejora el bloating, mejora todo. Si el paciente tiene subtipo de estreñimiento, no es tan bueno. Entonces, también las últimas guías dicen solamente dar en diarrea, ¿ok? Y con respecto a la loperamida, las últimas guías también lo retiran, pues ya desde hace tiempo no se venía utilizando tanto la loperamida, porque la loperamida solo mejora la diarrea, pero no mejora el resto de los síntomas. Entonces, como que uno quiere buscar un medicamento, un tratamiento en intestino irritable que haga como varias cosas, ¿sí? O sea, el antidepresivo mejora las tres cosas, el antiespasmódico también pues mejora la diarrea, en caso de que sea con diarrea, mejora la diarrea y el dolor, y así, y más bien, igual que la rifaximina. Entonces, más bien el resto de medicamentos que se han utilizado, colestiramina, que me imagino que lo vas a nombrar, loperamida, hasta los mismos probióticos, como no actúan en eso que ellos llaman síntomas globales, entonces sacan esos medicamentos, ¿sí? No porque sean malos, sino por eso. Ok, listo, vale. Gracias, doctor. Listo. Entonces, en la siguiente, que ya serían como los fármacos de tercera línea, en los que los síntomas son severos y refractarios, los que se recomiendan son usar los antagonistas de 5-HT3. Entonces aquí va a estar el ondansetron, que el ondansetron parece ser efectivo, pero pues se necesitan más estudios, o sea, la evidencia es insuficiente para avalar su uso. El alocetrón se recomienda en casos refractarios de diarrea en mujeres, pero hay que tener cuidado porque pues o sea, estos medicamentos, digamos, son muy fuertes, entonces es posible que el paciente se pase al otro lado y tenga como efecto secundario la constipación. Y también es importante mencionar que el alocetrón se ha visto asociado con la colitis isquémica, y el ramocetrón, que está recomendado para su uso en hombres con síntomas severos refractarios y pues tiene un poco más de seguridad que el alocetrón. Siguiente. Y pues ya para finalizar, pues ahí está como un resumen como de las etapas, por así decirlo, y pues en el de la mitad, que es el de predominio mixto, pues ahí están como los fármacos que se recomiendan. Entonces van a estar los antiespasmódicos y la rifaximina, y los antidepresivos tricíclicos, que pues están ahí como en duda. ¿Listo? No, Julián, los tricíclicos no están en duda. Los tricíclicos son de lo mejor en intestino irritable, ¿ok? No les dé miedo utilizar antidepresivos. El tricíclico tiene muchísima evidencia, como comentaron anteriormente. Entonces, la diferencia entre ellos sí no está muy clara. Si vas a utilizar amitriptilina o imipramina, ¿ok? El que más utilizamos nosotros es amitriptilina. Y se empieza con dosis bajas, pero se puede llegar hasta dosis de 100 miligramos al día, ¿ok?
es uno de los medicamentos que más tiene evidencia, entonces sobre todo si ese paciente es ansioso y tiene diarrea, la amitriptilina le va a ir de maravilla, ¿ok? Si es intestino irritable subtipo diarrea. Bueno, porque produce estreñimiento. Listo. La siguiente. Sí, entonces eso sería todo y pues muchas gracias, doctora, por asistir y gracias a todos. No, muchísimas gracias a ustedes. Lo único que les quería decir es que los probióticos, cuando ustedes se gradúen de médicos, van a ver que todas las empresas farmacéuticas tienen probióticos. Y todas dicen que sus probióticos son los mejores. Yo creo que los médicos se dividen en dos, en los que les gustan los probióticos y en los que no les gustan los probióticos. Bueno, para muchas cosas, pero digamos que en el punto de vista digestivo son los que están a favor y en contra. ¿Qué les puedo decir? Los probióticos, hay tantas cepas y tantas cosas y tantas indicaciones y realmente poca evidencia. Entonces, había un metaanálisis que vi hace poco que decía que si usted va a utilizar probióticos en intestino irritable, utilice multicepa, ¿sí? No utilices una sola cepa, utiliza multicepa y sobre todo lactobacilos, ¿sí? Y eso, el tratamiento no es corto, o sea, no es rápido. Mínimo tenés que utilizar 2 meses también, entonces, pues, la evidencia no es tan fuerte, son costosos. Yo soy más a favor de los probióticos, pero no los utilizo, digamos, tan frecuentes por eso, porque el paciente está polimedicado, porque no, los estudios pues no son tan fuertes. Yo los utilizo en casos de que no tenga más nada que utilizar o que ya el paciente venga con probióticos y le venga muy bien. La última guía dice que no utilizamos los probióticos. Eso sí hay que individualizar mucho, ¿no? Bueno, muchachos, ya no les digo más nada porque ya deben de estar cansados. Espero que les haya aportado algo y muchísimas gracias por la invitación. Me siento honrada. Doctora, ¿le puedo hacer una última pregunta? Claro que sí. Quisiera saber o conocer su perspectiva, pues de acuerdo a sus pacientes y sus experiencias, en si se fundamenta o si tiene criterio clínico sugerir o recomendar formas de terapia alternativa dentro del esquema de tratamiento de estos pacientes, porque en muchos desórdenes funcionales he visto que se recomiendan, pues que algunos personajes recomiendan terapias de pues, programas o procesos de meditación, acupuntura, yoga, digamos como toda esta línea de terapias alternativas. ¿Cuál es su perspectiva frente a esto? Ok. Bueno, digamos que dentro de todo eso, la psicoterapia es lo que definitivamente sí, lo que ya les dije, psicoterapia enfocada a intestino. Acupuntura no tiene mucha evidencia, al igual que en dispepsia funcional, pero yo creo que esta patología es cualquier cosa que mejore, bienvenida, que no haga daño, ¿sí? Entonces, digamos, si tú le dices al paciente, tienen que hacer más yo por lo menos a todos mis pacientes que veo muy ansiosos y con intestino irritable, yo los mando a hacerse masajes, a zumba, a hacer cardio, a hacer meditación, como esas cosas de ese estilo. Ya digamos que acupuntura, cosas, obviamente lavados de colon, estas cosas extrañas o pastas raras o hierbas, esas cosas sí, no. Digamos que hasta cierto punto sí, sí mando estas cosas que estás diciendo como medio alternativas, que forman parte del manejo del estrés y la ansiedad. Pero el resto no, ni siquiera acupuntura tiene evidencia, ni en dispepsia funcional tampoco. Pero psicoterapia bien dirigida, sí. Perfecto, doctora, muchas gracias. Otra vez de nuevo, muchas gracias a todos los asistentes por... Ah, bueno, Manuelita tiene una pregunta. Hola, ¿cómo están? Primero, pues muchas gracias, Julián, Juanita y Santiago, perdón, por haber dado la presentación muy buena. Yo tenía una pregunta, doctora. Cuando llega un paciente que pues me ha pasado con cierta frecuencia, que tiene como síntomas muy intestino irritable, pero pues todavía no cumple criterios de temporalidad y su principal queja es la distensión o bloating
¿qué recomendaciones de alimentación le puedo dar para disminuir el bloating? Muy buena pregunta, Manuelita. Entonces, puede ser que estés frente a muchas cosas. Puede ser que estés frente a SIBO, puede ser que estés frente a un intestino irritable en evolución, ¿sí? Que no esté que no cumpla ya los criterios, pero esté en camino a cumplir los criterios. Yo creo que, pues, si solamente tiene bloating sin dolor y nada más, pues no sería un intestino irritable. Ahí yo me iría un poquito más a pensar en SIBO, ¿no? Digamos que existen las pruebas, ¿no? Hacer la prueba de aliento. Entonces, recuerden que la respuesta a la rifaximina es mayor en los pacientes que tienen prueba de aliento positiva. Entonces, le podrías hacer una prueba de aliento, ¿sí? Pero, como decirte que hagas algo específico a un paciente con bloating solo, no, porque pues tienes que ver muchas cosas. Tienes que ver si es diabético o no, qué otros antecedentes. O sea, ahí tendríamos que hacer como una historia clínica un poquito más profunda y saber qué otras cosas puede haber. No, no te puedo decir algo general de, mándale un ciclo de rifaximina y quédate tranquila ya. No, es que el bloating, o sea, puede ser muchas cosas. Y si es SIBO, pues claramente le va a ir mejor con rifaximina que con cualquier otro tratamiento que le des. Entonces, recuerden que SIBO, sobrecrecimiento bacteriano intestinal e intestino irritable, son amiguitos, se la pasan de la mano, pero no todo paciente con intestino irritable tiene SIBO y no todo paciente con SIBO tiene intestino irritable. ¿Ok? Listo, doctora, muchas gracias. Ahí para, ya que acabamos pues la charla, pues quería solo darles la cuña de que si querían saber un poco más de la farmacología de los laxantes y de los prokinéticos antiespasmódicos, pues ya hicimos 2 charlas relacionadas. Si quieren, pues en el grupo de farmacología tenemos el link de todo